la socialdemocracia nació como algo distinto, diferenciado de los partidos socialistas. La socialdemocracia era el partido de Kerensky y el partido que nada menos llevó al poder, al canciller, a Seydemann, que es nada menos que el que aplastó el movimiento obrero llamado espartaquista y fusiló, mató a Rosa de Luxemburgo y al jefe del ala radical, el socialista, Carlos Schnieke, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido, a pesar de que es alemán y el alemán lo pronunció bien. Pues, sin embargo, la evolución y la discusión entre los socialistas primitivos, a los que combatía Lenin, y el Partido Comunista, al principio estaban unidos. La escisión del Partido Comunista se produce en la guerra europea, porque tuvieron la ingenuidad los radicales socialistas de pensar que en esa guerra no se combatirían los obreros alemanes contra los franceses, que la coincidencia del interés de clase, la convergencia de los intereses de clase era superior a la divergencia de los intereses nacionales. El error fue tan grande que tuvo que fundarse el Partido Comunista para defender los ideales del Partido Socialista, que el Partido Socialista había traicionado. Si el Partido Comunista es una escisión del Partido Socialista para ser puro perseguidor de los ideales definidos por el socialismo. Y desde entonces se llama socialdemocracia a los partidos socialistas de Europa Central, en Rusia y Central, para distinguirlos de los países latinos, Francia, Italia, España, que se llama Partido Socialista, y no digamos en Inglaterra, que se llama Partido Laborista, pero que no estaba inspirado en su origen, no era marxista. Mientras que los partidos socialistas mediterráneos, el español, el portugués, francés, italiano, el griego, son puramente de inspiración marxista. Esto conviene tenerlo en cuenta, para saber que ahora, como el Partido Socialista Español no quiere, hace mucho tiempo, que dejó de ser socialista, es socialdemócrata. De la misma manera que Rajoy hace también mucho tiempo que dejó de ser liberal, ahora es socialdemócrata. Hay una socialdemocracia de derecha, en España representada por el Partido Popular bajo el mandato de Rajoy, y una socialdemocracia de izquierda, que es la que está ahora dirigida por Rubalcaba. La socialdemocracia es lo que domina Europa. Porque incluso Holanda, que tiene una tradición más fuerte del Partido Socialista francés, donde hay ciertas pervivencias de los ideales socialistas, incluso Holanda, el 90% de su credo es socialdemócrata y no socialista. La diferencia entre la socialdemocracia y el socialismo es la diferencia que hay entre lo impuro y lo puro. Porque el Partido Socialista original es tan puro como el comunista, solo que se equivocaron en la utopía de creer que los obreros de la internacional, que se llama Internacional Socialista, pues impedirían la guerra, o si se declaraba, harían que no se levantaran las armas de unos obreros contra otros. Esa es la diferencia. Pero claro, cuando Lenin analiza lo que ha sucedido en Alemania con el Partido Socialdemócrata Alemán, con el canciller Seydemann, que aplasta la revolución espartaquista y fusila a los dos dirigentes socialistas, que esos no eran socialdemócratas, entre ellos nada menos que Rosa Luxemburgo, la que discutió con Lenin el problema de la reforma o revolución. Es la que tenía razón Lenin en esa discusión. Rosa Luxemburgo decía reforma o revolución, y Lenin respondió con una tesis que se llama reforma y revolución. La diferencia es grande, porque la reforma no se presenta como alternativa a la revolución, sino que se presenta como un fin en sí mismo, la reforma. Solo que al permitir que se liberalicen energías hasta ese tiempo contenidas por los estados absolutos, por las dictaduras, al liberarse, permite una mayor expansión de la libertad de expresión y de la libertad de asociación, lo cual provoca y produce el nacimiento de movimientos rupturistas, es decir, revolucionarios. Pero ahora, estas reflexiones las traigo a cuenta porque en mi cabeza no se lo lleva jamás, cuando encuentro la palabra socialdemocracia, el ataque despiadado, feroz, pero implacable y verdadero que le dirigió Lenin a Seydemann
alemán, llamándolo con el título Los liquidadores. La tesis era que estos falsos socialistas, los socialdemócratas, están al lado de la clase obrera cuando la clase obrera no los necesita, en el momento en que crece por sí sus condiciones económicas, pero cuando lo necesita, como en este caso que fue la revolución espartaquista, pues son los que liquidan a los movimientos obreros, a la revolución. Los liquidadores de las aspiraciones de igualdad de la clase obrera o de las clases bajas han sido la socialdemocracia. Y Kerensky, don Antonio, no era liberal, era socialdemócrata. Pero socialdemócrata no era liberal, no. Aunque siempre se dice que es un régimen liberal y que va desde febrero hasta octubre. Es que los socialdemócratas no alteran el régimen liberal. Es que no toman medidas socialistas. Si es que los socialdemócratas, lo único que habla, el modelo de socialdemocracia que ha servido hasta hace poco era Suecia, donde se diferenciaba de los liberales nada más que en la subida de impuestos. Pero como ahora, recientemente ya, al globalizarse la economía y defender uno según los ciclos y los momentos, los impuestos pueden subirlo tanto a la izquierda como a la derecha, pues desaparece la separación ideológica entre liberalismo y socialdemocracia. Son iguales, porque el liberalismo tampoco hay ninguno que sea liberalismo, porque no hay un mercado liberal. Si hubiera, para que haya liberalismo tenía que haber un mercado real, que no lo hay. Todo el mercado está intervenido por el Estado. Los precios de las materias, de los productos que se consumen en masa, agua, luz, la electricidad, teléfono, incluso unas veces cuando ferrocarriles, cuando están en manos del Estado, el mercado está intervenido. Pero es que cuando no está en manos del Estado, está igualmente intervenido, porque son oligopolios que entre ellos fijan los precios y todo eso. Todo eso es falso, no hay competencia. Entonces, como no hay competencia, nunca ha habido ni podido haber un liberalismo fundado en el mercado. El liberalismo siempre es de origen intelectual. Son los intelectuales, economistas, sociólogos y filósofos liberales, sí, porque no tienen en cuenta las condiciones del mercado, que no existen condiciones reales en la economía para que se produzca el juego de un liberalismo. Eso no se sabe lo que es porque nunca ha existido. Y en cambio, los partidos, como están en la realidad, tienen que estar gobernando. No hay ninguno que sea liberal y no hay ninguno que sea socialista. Son todos socialdemócratas. Para gobernar hace falta ser socialdemócrata, porque cogen, por un lado, la apariencia de las libertades individuales, no la libertad colectiva, esa de ninguna manera, esa no existe en ninguna parte de Europa, y de otro lado, las apariencias de igualdad mediante lo que se llama estado de bienestar, donde ya no se trata de una igualdad política, que es una igualdad de derechos, de oportunidades o de condiciones. No. Es una igualdad de bienestar, haciendo que los servicios del Estado cubran por igual las necesidades sociales de salud, vivienda, educación, higiene, en fin, etcétera. Vejez. Esa es la socialdemocracia. Don Antonio, cuando decía Felipe González, por ejemplo, lo de hay que ser socialista antes que marxista, que es cuando el PSOE abandona su ideal marxista, sí, implica entonces un desconocimiento, porque no es... es un ignorante tan grande. Ese cateto sevillano de verborrea, que es un charlatán de feria, no tiene ni idea, es que no ha leído una sola página de Marx, no sabe lo que es marxismo, si no sabe lo que es el origen socialismo. No hay más socialismo que el fundado por Carlos Marx. Luego habrá la escisión comunista, pero no se puede ser socialista y no marxista, porque si abandonas el marxismo, abandonas el socialismo, porque ya no tienes base ideológica, a no ser que te conviertas en un oportunista y que se llame socialdemócrata. Bueno, muy bien, a pesar de que la socialdemocracia alemana y rusa también era de origen marxista. Ese es un ignorante total, ese individuo, nada más que un amigo de los ricos, no aspira más que a dinero y nada más.